Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este Facebook Live de SAC Fundación, a este programa de mitos y realidades del suicidio. Mi nombre es Farideh Lara, soy suicidóloga y presidente de SAC Fundación. Y esta noche vamos a hablar sobre el tema ¿qué lleva a un adolescente a pensar en el suicidio? Quizá pienses que este no es el caso de tu familia o el caso de tu adolescente en casa, pero ¿cómo puedes estar tan seguro? Muchos adolescentes guardan cosas para sí, de lo que viven o suelen vivir en su entorno, y si la comunicación no es tan buena en casa o ellos sienten miedo de comunicar, pues no siempre lo van a decir. Entonces, esta noche vamos a hablar un poco sobre el panorama de la situación en México. Vamos a deshacer algunos mitos que giran alrededor del tema y también vamos a aprender a reconocer algunas señales de alerta, los factores de riesgo que pueden poner pues en peligro a los chicos alrededor, y también qué medidas podemos tomar para protegerlos. Entonces, primero me gustaría compartirte como un panorama general de la situación que existe en México. Para empezar, en México el suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. En promedio se llevan a cabo alrededor de 17 suicidios al día. Entonces, hay que saber que esta es la población como más vulnerable. De allí la importancia de saber escuchar a nuestros jóvenes, estar atentos a lo que viven y pues permanecer a su lado para ayudarlos a resolver aquellos conflictos que puedan ser difíciles para ellos. Un estudio llevado a cabo en España el año pasado reveló que el 17% de niños, por ejemplo, de 11 años, piensan en el suicidio. Entonces hay que saber que, por ejemplo, el suicidio pues es un evento multifactorial, nunca se da solamente por una razón, siempre tiene que ver con factores de diferente índole, y que además es una idea que se va desarrollando a lo largo de determinado tiempo. Una persona no piensa en el suicidio así porque sí, no es una idea que surge de la nada. Entonces, a lo largo de este proceso, las personas que piensan en el suicidio suelen manifestar su malestar. Entonces, esto conlleva, pues otra vez, a una invitación a permanecer atentos. ¿Por qué los adolescentes mexicanos estarían en riesgo? ¿Por qué tu hijo, hija podría en determinado momento estar en riesgo? Bueno, primero porque en México la depresión es actualmente la primera causa de discapacidad en el país. Significa que un gran porcentaje de mexicanos padecen de algunas enfermedades mentales como depresión y ansiedad. O sea, 1 de cada 3 mexicanos padece algún tipo de enfermedad mental. La depresión está relacionada en un 60%, pues más bien los suicidios que se llevan a cabo o los intentos de suicidio que se llevan a cabo, el 60% de las personas que llevan a cabo estos intentos o que se suicidan padecen depresión. Entonces, esto podría ser un riesgo estadístico para nuestros jóvenes. Otra cosa que podría también ser un importante factor de riesgo es el tabú y el estigma que existe en torno al tema. Muchas veces nos da miedo hablar del suicidio o de la depresión o de la ansiedad porque tenemos miedo de aceptar que esto puede estar sucediendo en nuestra familia, o también miedo de que esto pueda tener algún tipo de consecuencia, pero no es ocultando o evitando el tema que va a desaparecer. Entonces, es importante quitarnos de la cabeza los prejuicios, los tabús que hemos podido desarrollar pues, a lo largo de nuestra historia, y aprender a no tener miedo de hablar de los temas, porque solamente hablando se pueden encontrar soluciones. Entonces aquí venimos a hablar de un primer mito,
que sería: hablar y preguntar sobre el suicidio puede inducirlo. Este es un mito muy común. Muchas personas creen que es por hablar del suicidio que lo vamos a provocar, y esto no es otra cosa sino un mito. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas, por ejemplo, de este mito? Pues primero, que no es por no hablarlo, o sea, que aliviamos el sufrimiento de nuestro ser querido. Si lo que buscamos es que nuestros hijos y la gente a nuestro alrededor se encuentre bien, pues entonces hay que aprender a hablar y hay que aprender a buscar soluciones que nos beneficien a todos. Entonces, es importante buscar la manera de aliviar este sufrimiento. Si no lo hablamos, tampoco nos vamos a dar cuenta de si existe verdaderamente un riesgo de suicidio. Y por otro lado, pues esta reacción podría ser también inadecuada o tardía y tener consecuencias aún más negativas que pueden repercutir en la salud de nuestro ser querido y también, por supuesto, en la dinámica familiar. La realidad es que es muy importante y es imprescindible permitir la expresión de nuestros hijos, más aún si poseen ideas suicidas. Ustedes imagínense que vivan un día como muy difícil, o que estén atravesando una situación que sea muy complicada. Entonces, a veces y de adultos, a veces queremos soltar la toalla y decir ya no puedo más, pues descubrimos que es muchas veces hablando de esto que nos acongoja, que nos quita un peso de encima. Entonces, si como adultos tenemos más herramientas, imagínense como adolescentes que pues las herramientas con las que se cuentan son mucho menores. La carga que los adolescentes llevan por no poder comunicar esta idea es muy pesada. Entonces, escuchar siempre disminuye el sentimiento de soledad y la desesperanza, y justo el escuchar activamente y además están interesados en el bienestar del otro, pues va a aliviar mucho a que los jóvenes, en este caso, bueno, pues las personas en tu entorno, se puedan quitar esta carga de encima y puedan sentirse pues libres y con mayor esperanza de poder resolver esto que los está acongojando. Entonces, ¿por qué más podrían estar en riesgo los adolescentes mexicanos? Bueno, pues nuestro país es un país increíblemente violento también, y para ser exactos, ocupa el lugar número 12 en el mundo de violencia según la ONU. La ONU también reconoce que la violencia es una de las causas y consecuencias de las enfermedades mentales no atendidas, y muchas veces nuestros hijos pues llevan también a cuestas las enfermedades mentales no atendidas pues de los padres, ¿no? Esto es un gran riesgo para ellos. A veces pues tenemos miedo de aceptar que esto pudiese suceder en nuestra casa y le restamos importancia, creyendo que al final no es tan grave. Solo discutimos de vez en cuando, o son normales estos arranques de enojo porque es igualito a su abuelo, o de todos modos nunca ha sido bueno para la escuela. En fin, nos da miedo aceptar que normalizamos la violencia y el rechazo. Es bien reconocido que en México la familia suele ser el principal núcleo de violencia en nuestra sociedad. Entonces es importante que nosotros aprendamos a reconocer si esta situación se da en nuestra familia y que tomemos las medidas adecuadas para evitar que esto siga sucediendo. Debemos recordar que el bienestar es colectivo, que si uno de nosotros está mal, todos estamos mal. Muchas veces la enfermedad mental, si acaso existe la enfermedad mental en la familia, pues la enfermedad no es solo de la persona que la lleva, sino que las consecuencias afectan a todos, y por tanto es necesario que entre todos tomen las medidas necesarias para resolver estos conflictos. Entonces, ¿cómo sé realmente si mi adolescente está en riesgo? Bueno, existen ciertos factores de riesgo y otros que pueden ser precipitantes, ¿no? Yo siempre digo
que los seres humanos somos cuerpo, mente y alma. Lo que quiero decir es que pues tenemos un cuerpo y esto representa nuestra biología, tenemos ideas y una mente y esto representa nuestra psicología y formamos parte de una sociedad y entonces esto corresponde a nuestro ambiente. Por tanto, los factores que pueden ponernos en riesgo tienen que ver con lo biológico, tienen que ver con lo psicológico y tienen que ver con lo ambiental. Pero también aquello que nos protege pertenece a estas mismas tres categorías. También podemos desarrollar factores de protección que sean biológicos, psicológicos y ambientales, dependiendo de esto que nos afecte. Entonces, ¿qué puede afectar a nuestro adolescente? Pues primero, la parte biológica, ¿no? Quizá, pues, nuestro adolescente pueda tener algunas enfermedades mentales. Ya después, por ejemplo, yo siempre digo que después de 15 días ya no es tristeza, ya es depresión. Y la depresión es una enfermedad mental que requiere tratamiento y que además se puede curar y atender bastante bien. Entonces, aquí hay que aprender a reconocer si existen como ciertas cuestiones biológicas en nuestro hijo o hija que puedan poner su salud en riesgo. Y esta es la primera parte, lo básico, el cuerpo. Después está la parte psicológica. ¿Cómo piensa nuestro adolescente? ¿Qué siente? ¿No? ¿Qué tanta capacidad tiene para resolver los conflictos del día a día? ¿Se deja llevar por sus emociones? ¿Sus emociones lo sobrepasan de tal manera que le impidan resolver conflictos? ¿Cuáles son sus líneas de pensamiento? ¿Ante qué siente qué cosa? ¿Sus emociones son duraderas a tal punto de convertirse en sentimientos o son pasajeras? ¿Cambian radicalmente? Todo este tipo de preguntas son importantes de hacerse para ver y conocer la psicología de nuestro hijo, ¿no? O hija. Y por último está la parte ambiental. ¿Con quién convive nuestro adolescente? Además de nosotros, ¿qué trato recibe en casa? ¿Puede él sentir que cuenta con su familia? ¿Tiene él acceso a servicios de salud? Y aquí, pues en lo ambiental, entra todo donde nosotros sí podemos jugar un papel. Es aquello que se encuentra fuera de la persona que es nuestro hijo o hija. Con respecto, por ejemplo, a la psicología, pues existen ciertos rasgos de personalidad que pudieran ser de alguna manera marcar una tendencia, vamos a decir, a que se pueda en determinado momento desarrollar ideas suicidas. ¿Cuáles serían estos rasgos de personalidad como más importantes? Bueno, por ejemplo, la impulsividad. ¿Es nuestro hijo o hija una persona impulsiva? Si bien, por ejemplo, la impulsividad no está directamente relacionada a las ideas suicidas, pues sí puede ser un factor de riesgo que lo precipite, porque la impulsividad muchas veces nos lleva a actuar de manera radical e inesperadamente. Entonces es importante, pues aquí, identificar si nuestro adolescente es impulsivo o si tiene un control, manejo, vamos a decir, emocional de tal manera que no actúe precipitadamente. Otro rasgo de personalidad sería, por ejemplo, el pensamiento dicotómico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues cuando nos vamos a los extremos, ¿no? De blanco pasamos a negro. No, pues si no tengo todo, entonces no quiero nada. Y esto es muy dañino para la salud. Porque pues no todo lo blanco es totalmente blanco y no todo lo negro es totalmente negro. Y las personas cambiamos a diario. Entonces, lo que hoy puede ser blanco para nosotros, pues mañana bien pudiera ser negro. Aquí lo importante es aprender a moverse un poco en escala de grises y no ser tan radical. Esto también determina nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios. Y entonces aquí viene otro rasgo de personalidad que sería la rigidez cognitiva. Nuestro adolescente es alguien
que llamaríamos cotidianamente terco, a qué punto se aferra a sus propias ideas o tiene dificultad para adaptarse a las situaciones. La rigidez cognitiva prácticamente habla de esto, de lo aferrados que podemos ser, de lo rígido que puede ser nuestro pensamiento para cambiar de idea. A veces, cuando vivimos situaciones inesperadas, lo que más nos ayuda a vivirlas de mejor manera es justo nuestra capacidad de adaptarnos a esto que no esperamos, y para poder adaptarnos de manera adecuada, pues necesitamos tener una flexibilidad de pensamiento que nos permita hacer esto. Otro rasgo de personalidad sería la dificultad para resolver conflictos. Entonces, justo esto, cuando nuestras emociones nos desbordan, muchas veces se nos complica pensar con claridad para poder resolver conflictos, ¿no? El neuroticismo, que justo tiene que ver con este desborde de emociones. No es malo sentir, ni ser pasional. Podemos sentirnos, y tenemos todo el derecho a sentirnos a veces enojados, tristes, pues cansados, fastidiados, en fin. Sin embargo, en el momento en el que nuestras emociones nos impiden ser funcionales, es donde ya causa malestar, porque justo esto nos impide resolver conflictos. El perfeccionismo es otro rasgo de personalidad que va también un poco de la mano con la meticulosidad, ¿no? No tiene tampoco nada de malo ser perfeccionista. Otra vez, aquí el conflicto son siempre los extremos, ¿no? Está bien poner atención en llevar a cabo pues acciones constructivas, y a veces algunas de estas acciones o tareas pues requieren cierta meticulosidad. Está bien ser perfeccionista, no está mal. El tema es justo cuando el perfeccionismo nos hace llegar a extremos que nos vuelvan otra vez, nos den una línea de pensamiento de rigidez cognitiva. Es decir, si esto que yo hago no es perfecto, entonces no lo quiero. Pues yo mucho tiempo antes de dedicarme a la suicidología me dediqué, por ejemplo, al arte. Todavía me dedico al arte, pero ahora lo combino más pues con responsabilidad social y con la suicidología. Y por ejemplo, los artistas solemos ser gente muy perfeccionista, ¿no? Entonces a mí antes me pasaba que cada vez que terminaba una obra o un proyecto artístico, nunca estaba como realmente satisfecha, y siempre me quedaba algo como no, pero no es tal cual como lo imaginé, y buscaba yo como esta perfección. Y entonces me tomó tiempo como darme cuenta que mientras no encontrara yo esta perfección, pues sufría mucho, porque siempre quería que fuera tal cual yo lo había imaginado en mi cabeza. Y luego entendí que pues soy solo un ser humano y que soy imperfecta, y que lo que haga de mí pues va a estar limitado por mi capacidad humana para lograr lo que quiero. Entonces ahora he aprendido a disfrutar el hacer arte y compartirlo, pero en general en mi vida, hacer cualquier cosa y compartirla sin la necesidad de ser perfecto, o más bien entender para mí que ya es perfecto por el simple hecho de que yo soy capaz de crear y compartir con otros. Y el último rasgo de personalidad que influiría, por ejemplo, en la ideación, que podría influir en la ideación suicida, es la desesperanza. Y este es el rasgo que es común en todos los suicidios y todos los intentos de suicidio. Finalmente, lo que lleva a una persona a atentar contra su propia vida tiene que ver con un sufrimiento muy intenso y la idea de que no se puede salir de allí. Entonces las personas pierden esperanza porque haya solución a esto que están viviendo. Y esto es falso, porque todo tiene solución. Solo hay que, y lo que vivimos siempre es temporal. Entonces, a veces es necesario pedir ayuda, a veces es necesario encontrar otros recursos, pero todo lo que vivimos es temporal. Entonces, estos serían más o menos los factores de riesgo psicológicos
que pudieran llevar a un adolescente a contemplar la idea del suicidio. Luego existen también los factores de riesgo ambientales, que tienen más que ver con un contexto sociofamiliar y también con el acceso a los servicios de salud. Entonces, muchas veces a los jóvenes no se les ocurre, por ejemplo, que pueden pedir ayuda a un psicólogo o a un psiquiatra o a veces a un maestro o a veces a un amigo, y esto pues dificulta el que las personas podamos enterarnos de lo que están viviendo, y entonces pues difícilmente los podemos ayudar si no sabemos lo que están viviendo. También puede ser un factor de riesgo que en la familia existan historias o antecedentes de suicidios previos o de intentos de suicidio previos. También si existen enfermedades mentales, porque como les comentaba, muchas veces los hijos viven las consecuencias de las enfermedades mentales de los padres que no necesariamente han sido atendidas. A veces como padre puedes decir o pensar, bueno, si mi hijo realmente estuviera pensando en el suicidio, no me lo diría. Y aquí viene el segundo mito del que quiero hablar el día de hoy, que son: la persona que se quiere matar no lo dice, solo lo hace. Esto es un mito, porque en realidad, de cada 10 personas que intentan suicidarse o se suicidan, 9 expresan sus intenciones. 8 de cada 10 lo hacen de manera verbal, tal cual, manifiestan su malestar, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, con expresiones como: estoy tan cansado que no me gustaría despertar mañana, me gustaría dormir y sencillamente no despertar, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a la escuela. Y entonces la gente lo suele decir, ¿no? Por otro lado, 1 de cada 10 personas, por ejemplo, que no lo dice, lo expresa a través de sus actos, a través de sus conductas, a través de su vestimenta. Más que su vestimenta, tiene que ver con el descuido de la propia persona, el descuido de la imagen. A veces pueden dejar como de bañarse, de arreglarse, pues porque ya no tienen ganas, no tienen la esperanza de poder salir de la situación en la que están. Entonces, estas son señales a las cuales hay que estar atentos. Si tú te das cuenta que tu hijo o hija lleva demasiado tiempo en cama, que le cuesta trabajo convivir con la gente a su alrededor, si cambia de estado de ánimo radicalmente, si la mayor parte del tiempo está irritable, si expresa o manifiesta ciertas expresiones de enojo, de desesperanza, de no tener ganas, pues entonces hay algo que está sucediendo que puede ser pues importante y eventualmente quizá considerarse un riesgo. Y aquí es donde hay que poner mucha atención. A veces también los adolescentes suelen comunicar sus intenciones con la gente a su alrededor. Pueden ser un compañerito de la escuela, puede ser un amigo cercano, puede ser un maestro. Y a veces también sucede que los amigos, con la intención de proteger a esta persona, no comunican sus intenciones. Y aquí, si tú estás escuchando este programa y eres como receptor de un mensaje de este tipo por alguno de tus amigos en la escuela, piensa que no lo estás traicionando si le comunicas a sus padres o a tus padres lo que tu amigo o amiga está viviendo, porque su vida puede estar en riesgo. Y es más importante, si tu amigo te importa, si quieres a tu amigo, pues ayuda a salvar su vida, pidiendo ayuda a aquellas personas que lo pueden auxiliar, a él y a ti. No es una deslealtad, al contrario, se llama amor. Entonces,
¿Qué hay que hacer? ¿Qué medidas podemos tomar ante esto? Pues primero, como padres, permanecer atentos a estas señales de alerta, como otra vez los cambios radicales de comportamiento, la depresión, ansiedad, quizá también hasta la hiperactividad, sus actividades, sus amistades, su psicología, su manera de relacionarse, de resolver conflictos, etc. Intenta mantener siempre una comunicación abierta y una escucha activa sin juzgar a tu hijo. Mantente siempre dispuesto a resolver con ellos. No te dejes tú tampoco llevar por tus emociones. Trata de ser empático, pensando en que no eres tú contra tu hijo. Son ambos contra el conflicto, porque muchas veces este conflicto también repercute en ti, también repercute en la dinámica familiar. Y si alguno de los miembros de la familia está sufriendo, ¿por qué no harías lo que está en tus manos para aliviar justo este sufrimiento o este dolor que además se contagia? Entonces, bueno, estos serían algunos de los factores de riesgo que podrían poner en peligro a tu hijo o hija. Y luego existen aquellos factores que son precipitantes. Pero si tú ya viste que existe un riesgo, pues aquí es el momento ideal para sentarte a hablar con ellos, con él, con ella. Y si lo consideras necesario, pues también a pedir apoyo profesional. Acuérdate que si ya van más de 15 días de tristeza, ya no es tristeza, ya es depresión. Y aquí requiere ya una intervención psicológica o psiquiátrica según sea el caso. Dentro de los factores precipitantes se encuentran, bueno, ¿qué se considera factor precipitante, no? ¿Cuál es la diferencia entre los factores precipitantes y los de riesgo? Los de riesgo ya son alertas y toda idea suicida debe tomarse en serio. Sin embargo, hay algunas personas que podemos tener factores de riesgo y no necesariamente por ello pensar en el suicidio. Lo que pasa es que cuando acumulamos ya muchas cosas y no las atendemos y juntamos como mucho estrés durante un largo periodo de tiempo, pues en algún momento va a salir. Nos volvemos mucho más irritables y entonces solo falta como esta gota que derrama el vaso, pues para vulnerarnos aún más. Y esta gota justo es la que nos puede precipitar a llevar a cabo actos de los que quizá a lo mejor después podemos arrepentirnos. Entonces los factores precipitantes son justo estos, son estos elementos que ya cuando uno está en cierta vulnerabilidad pueden precipitar al acto suicida. ¿Cuáles serían estos factores? Bueno, pues dentro de ellos consideramos lo que se llaman acontecimientos vitales estresantes. Y esto quiere decir que son ciertos eventos o sucesos que podemos vivir a lo largo de pues, nuestra historia personal y que pueden vulnerarnos. Estos se pueden clasificar dependiendo la edad. No es lo mismo aquello que nos vulnera siendo niños, aquello que nos vulnera siendo jóvenes, adolescentes, aquello que nos puede vulnerar siendo pues adultos o incluso adultos mayores. Y en este caso, con los adolescentes, ¿qué es lo que los pudiera vulnerar o que consideramos factores precipitantes? Bueno, pues primero está el descubrimiento o la no aceptación de la homosexualidad, ya sea por sí mismo o por el rechazo que él pueda percibir de su entorno. ¿Qué otro factor podría entrar aquí? El fracaso escolar, el ir mal en la escuela. Uno no va mal en la escuela nomás porque quiera ir mal. Algo está pasando alrededor o algo tiene que ver con la capacidad biológica de la persona que no le permite pues ir bien, ¿no? Entonces aquí hay algo en lo cual es importante poner atención. Otro factor precipitante podría ser el bullying, acoso, humillaciones, malos tratos, tanto en casa como en la escuela. Y el bullying, según la OMS, es el factor precipitante número 1 en niños y adolescentes. Es decir, los niños y adolescentes que muchas veces
intentan suicidarse o se suicidan, pues justo son víctimas de acoso o de bullying. Este es el principal factor precipitante. Entonces aquí hay que poner mucha atención a la manera en la que tú te comunicas con tu hijo. Ojalá sea de una forma que genere y produzca también respeto, ¿no? Que mantenga una comunicación abierta, donde no se usen sobrenombres o apodos que puedan causarle daño o hacerlo sentir mal con respecto a la persona que es. Otro factor precipitante podría ser el abuso sexual, las violaciones. Son eventos que tienen un gran peso en la vida de la persona. También pudiera ser la separación o pérdida de amigos o compañeros o duelos no resueltos. Para los adolescentes, las pérdidas son muy fuertes y entonces es importante que ellos puedan sentirse acompañados y entendidos y que puedan hablar de la pérdida que están viviendo. También pueden ser los cambios habituales de residencia, de su entorno, los desengaños amorosos, los problemas disciplinarios escolares, la presión escolar, periodos de exámenes, entorno suicida. Si alguno de sus padres manifiesta o compañeros de la escuela manifiestan intentos de suicidio o suicidios, esto también es un gran factor precipitante. Los embarazos prematuros y también la separación de los padres o graves conflictos conyugales cuando ellos además se ven víctimas de este proceso y donde tengan que jugar un rol por defender a alguno de los padres. No hay que hacerles eso a los hijos, hay que dejarlos libres y ajenos al conflicto. Ya los divorcios y las separaciones son bastante difíciles de vivir como para que además orillemos a nuestros hijos a que tengan que defendernos o defender la postura de la otra pareja, ¿no? Entonces, aquí viene un tercer mito que me gustaría compartir con ustedes, y esto es: las personas con ideas suicidas no desean morir, solo quieren llamar la atención. Bueno, nadie piensa en el suicidio otra vez así porque sí, no es una idea que venga de la nada. Las personas que contemplan la idea del suicidio es porque llevan un sufrimiento acumulado de mucho tiempo. Nada tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con lo que ellos están viviendo. ¿Cuáles serían las consecuencias de este mito? Pues primero, al pensar en esto, ya estamos invalidando o restando importancia al sufrimiento del otro. Y yo aquí te preguntaría, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu ego o el hecho de que tu hijo esté sufriendo? Aquí regresamos entonces a la postura de que no eres tú contra tu hijo o tu hijo contra ti, sino que son ambos contra el conflicto. Y lo ideal aquí es sentarse y poder hablar de ello para encontrar soluciones que les funcionen a los dos. El hecho de que tu hijo esté sufriendo y tú lo ignores no resuelve el problema de que tu hijo puede cargar consigo un dolor muy grande de mucho tiempo. Aquí hay que saber que aunque no todas las personas que intentan el suicidio desean morir, pues es un error adjudicarles el solo querer llamar la atención como si se tratara de un capricho, ya que las personas a las cuales les han fallado sus mecanismos de adaptación y no encuentran alternativas, entonces contemplan el suicidio. Pero hay que ayudarlos a encontrar alternativas. Aquí me acuerdo mucho de un amigo psiquiatra que me contaba que un día recibió a un paciente con sus padres y el padre le decía: pues es que mi hijo solo quiere llamar la atención, y Roberto le decía: pues dásela.
Entonces, pues sí, claro, o sea, ¿por qué no se la darías? Por supuesto, ¿no? Si tu hijo está buscando de alguna manera el pedir ayuda, pues ¿por qué se la negarías? ¿Por qué le negarías el estar bien? ¿Cuáles serían las soluciones ideales? Pues otra vez, la escucha activa, permanecer atento a las necesidades de tu hijo o hija, ser empático, interesarnos en lo que él está viviendo o ella está viviendo. De aquí es con este interés y este amor hacia tu familia que podemos desarrollar lo que se conocen los factores de protección. Y entonces, tal cual lo mencionaba al inicio, pues aquello que nos lleva a estar mal, dentro de la categoría de todo esto que nos lleva a estar mal, pues también encontramos las herramientas para estar bien. Nuevamente, somos cuerpo, mente y alma. Y por tanto, los factores de protección también son biológicos, psicológicos y ambientales. Pues dentro de la biología, si tu hijo o hija tiene algún problema de salud mental o tú tienes algún problema de salud mental como depresión, ansiedad, algún trastorno de personalidad, pues es importante pedir ayuda profesional y muchas veces apoyo psiquiátrico. Hay algunas personas que se niegan o que tienen la idea de que los medicamentos les van a hacer mal o se van a volver adictos o qué sé yo. Hay que saber que como toda enfermedad, pues el tratamiento es temporal, porque tiene cura, tiene solución. ¿Y por qué te negarías a aceptar un tratamiento temporal cuando sabes que puede ayudarte a vivir bien? ¿Por qué? Es como si, no sé, como si te rompieras la pierna y decidieras no ir al médico porque estás negado a que te enyesen. Bueno, pues el yeso es temporal y te va a facilitar el no vivir con dolor, ¿no? El poder tomar medicamentos que te ayuden hasta que estés mejor. Y lo mismo pasa con la depresión y lo mismo pasa con la ansiedad. Entonces, si existe un problema biológico, pues hay que ir al doctor y pedir ayuda. Luego están los factores psicológicos. Y entonces, así como existen aquellos rasgos de personalidad que te pueden vulnerar, te pueden volver más susceptible o vulnerable a en algún momento desarrollar ideación suicida, pues justo lo opuesto es aquello que te puede ayudar a adaptarte a los cambios y a vivir mejor pues tu propia psicología, llevar a cabo pues acciones, ayudarte a crear líneas de pensamiento alternativas que te vuelvan alguien constructivo, que tú estés todo el tiempo pensando en soluciones positivas a las dificultades de la vida. La psicología y aquellas medidas de protección que nos pueden ayudar, pues es justo pedir, si lo crees necesario, apoyo psicológico para ti o para tu hijo o hija, para justo aprender a desarrollar una inteligencia emocional que haga que tú no te veas desbordado o que tu hijo no se vea desbordado por las emociones, para que justo pueda encontrar soluciones, ¿no? Para que justo pueda ser más fácil el resolver conflictos y el adaptarse a las situaciones de la vida día con día. Y por último, están los factores de protección ambientales. Y dentro de los factores de protección ambientales, quizá el más importante es justo romper con el tabú y el estigma para poder pedir ayuda y tener acceso a los servicios de salud. El tener acceso a los servicios de salud significa que desde el principio se te ocurra la idea y que le enseñes a tu hijo o hija a que si se sienten mal emocionalmente, está bien ir con el psicólogo y buscar quizá aquella persona que les pueda ser de utilidad. Al final del programa les dejaré yo como algunos datos para que puedan ustedes pedir ayuda en el momento en el que lo consideren necesario. También las relaciones familiares, por supuesto.
Porque fíjense, todos buscamos de alguna manera la aceptación y lo que nos hace más daño a todos es sentirnos rechazados. Entonces, piensa tú en esto y piensa que tú eres la red más importante para tus hijos. El que ellos puedan sentir que cuentan contigo y con su familia es lo más grande que les puedes dar, lo más importante. Que ellos también aprendan a desarrollar una red social de apoyo para aquellos momentos también en los que no puedan contar contigo. Es importante que tus hijos tengan amigos y que estos amigos también sean personas que puedan estar para ellos en el momento en el que lo necesiten, que se vinculen de maneras constructivas y que tengan la libertad de comunicar aquello que les aflige. La OMS también recomienda como factores de protección desarrollar la espiritualidad. Y esto no quiere decir ser una persona pues religiosa, aunque si lo eres pues también está bien. Muchas veces la religión también puede jugar un papel de protección importante, sobre todo por las redes de apoyo que suelen existir dentro de los grupos religiosos, pero también la espiritualidad, porque la espiritualidad es lo que a los seres humanos muchas veces nos da esperanza. Y aquí viene entonces otro mito. A veces creemos que porque nuestro hijo o hija está deprimido, no significa que se vaya a suicidar. Y tienes razón, no todas las personas que están deprimidas piensan en el suicidio, pero si los factores se van acumulando, o si ya existe la depresión, pero poco a poco vienen o surgen nuevos factores o acontecimientos vitales estresantes, pues esto ya aumenta el riesgo. Entonces, les recuerdo que la depresión sí está asociada estadísticamente al 60% de los suicidios. Por eso es tan importante pedir ayuda. Fíjense que en promedio el mexicano tarda 14 años en pedir ayuda cuando se trata de una enfermedad mental. 14 años. Entonces, ¿qué tan normalizada tenemos la violencia que podemos esperar tanto tiempo para pedir ayuda? No te acostumbres a vivir mal. Busca la manera de vivir bien y garantiza el bienestar de tu familia tomando las medidas adecuadas para que tus hijos crezcan sanos. La importancia que tiene el ambiente y la gente a nuestro alrededor es esencial, es trascendental. Muchas veces, aunque existan todos estos factores de riesgo, el sentir el apoyo de la familia y de los seres queridos es justo lo que salva vidas. No te cierres a tu familia, no te cierres a comunicarte con tus hijos. Los seres humanos somos seres sociales, por tanto, la familia juega un papel trascendental, ya sea en nuestro malestar o en nuestro bienestar. ¿Qué papel quieres jugar tú en torno a tu familia? ¿Prefieres a lo mejor tener razón antes que el amor de aceptar a tu hijo o hija, sea la persona que sea? A lo mejor no sigue tus pasos, a lo mejor sigue lo opuesto a ti, a lo mejor no es lo que tú esperabas que fuera, pero es tu hijo y tiene una identidad propia. Entonces esto hay que respetarlo, aprender a apoyarlo siendo la persona que sea y enseñándolo también a tomar estas medidas pues de protección para generar su propio bienestar y para que también sea capaz él de empatizar con el otro, vincularse con el otro de manera constructiva, ser alguien funcional, ser alguien productivo y ser alguien que pueda ser constructivo para sí mismo y para los demás. Otro mito que suele ser común es que el suicidio es una enfermedad mental, y esto no es cierto. El suicidio es un acto de desesperación que llega por una combinación de eventos multifactoriales que otra vez tienen que ver con lo biológico, lo psicológico y lo ambiental. Y tú formas parte de su ambiente. Entonces,
Yo te invito a que priorices siempre la comunicación abierta y el apoyar a tus seres queridos a encontrar las soluciones necesarias para el bienestar de todos. 9 de cada 10 personas que se suicidan o que intentan suicidarse tienen una enfermedad mental al momento de llevar a cabo el acto. Pero las enfermedades mentales a su vez están influidas muchas veces por el entorno. Aquí yo te invito a que asumamos juntos nuestra responsabilidad como personas, a que asumamos que pues somos seres sociales, que funcionamos juntos y que todos jugamos un papel en el bienestar o en el malestar del otro. Yo te invito, por tanto, a que reflexiones sobre qué tipo de papel quieres jugar, a que pienses en ti y en tu familia, a que no te acostumbres a vivir mal, a que cambies todo aquello, todas estas dinámicas que puedan ser destructivas o generarles malestar, y a que pidas ayuda, a que pidan ayuda en el momento en que lo consideren necesario. La comunicación siempre es el primer paso. A veces, si tú te das cuenta que no puedes comunicarte de manera constructiva, pues entonces es necesario pedir ayuda. Si tú sientes que a lo mejor tu hijo o hija no está en la disposición de aceptar tu ayuda, entonces hay que pedir apoyo profesional para resolver el conflicto, porque no es ocultando o evadiendo la situación que se va a resolver por arte de magia. Hay que pedir ayuda y enfrentar esto por más difícil que sea, porque después puede ser peor. Si no es entonces posible comunicarse de manera constructiva, pidan ayuda. En SAC Fundación tenemos un equipo de especialistas de la salud mental. Hay psicólogos, hay psiquiatras, hay suicidólogos y estaremos siempre dispuestos a apoyarte en el momento en el que así lo necesites. Nuestros datos, el sitio de la fundación es www.sacfundacion.org. El correo es info@sacfundacion.org y nos encuentras en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn como @sacfundacion. Espero que esta plática haya sido de utilidad y no dudes en recurrir a nosotros en el momento en el que lo consideres necesario. Que pasen buenas noches.